¿Qué es la asertividad? Esta es la pregunta del millón a la que vamos a responder en este episodio. Vamos a hablar de para qué sirve, de por qué nos insisten tanto en que es necesario aprender a ser asertivo y si todos podemos serlo. Bienvenidos y bienvenidas a Raras y Normales, el podcast en el que hablamos de salud mental, de psicología, de creatividad, de arte y de un montón de cosas que tienen que ver con la vida. Somos Clara y Teresa y os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram con el nombre de Raras y Normales. Y también os podéis seguir en nuestro canal de YouTube, donde además de los episodios del podcast con vídeo, también vamos a subir un contenido un poquito diferente dentro de muy poquito. Nos podéis encontrar también como Raras y Normales. Vamos a empezar. La asertividad es una de las muchas habilidades sociales que podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida. ¿Qué son las habilidades sociales, no? Una buena pregunta. Claro. Pues las habilidades sociales son todas las conductas aprendidas que a lo largo de nuestra vida vamos a poner en juego para conseguir lo que queremos del entorno y del ambiente, ¿vale? Eso así como sencillito. Entiendo que para socializar. Claro, efectivamente. O sea, para entender, para adaptarnos a nuestra vida en una sociedad. Claro, eso es. En un conjunto de seres en humanos. Las relaciones. Eso es. En estas habilidades sociales tiene mucho valor todo lo observable, pero también tiene mucho valor nuestra capacidad interna de observación, de atención, de conocer mis necesidades, de saber cuáles son mis límites, ¿no? Porque va a repercutir directamente en cómo de habilidoso sea yo o no socialmente, ¿no? Entonces, bueno, esto es la definición como general. Ver, o sea, estoy pensando, perdón, No. como la capacidad de percibir, por ejemplo, la empatía, por ejemplo, es una habilidad social que no se ve, ¿no? Eso es. Se ve la consecuencia que puede ser que te ayudo, ¿no? Pero no veo la empatía. La empatía sucede por dentro y es la que me permite acercarme a otras personas. Eso es. Vale. Esto es para yo enterarme. Así según hablamos. En este momento. Entonces, esa es la definición de habilidades sociales y hemos dicho que la asertividad es un tipo de habilidad social, ¿no? Entonces, la asertividad responde a nuestra capacidad de interactuar con otras personas poniendo en valor mis derechos y mis necesidades sin atentar contra los derechos y necesidades de la persona que tengo delante, ¿no? Bueno, claro, socialmente ser asertivo es como lo más, el top, porque ¿no? El top, efectivamente. O sea, sería como el objetivo, eso el es. Equilibrio perfecto, eso la es. Asertividad plena. Perdón. Puede ser. No. Puede ser. Sería, ¿no? Cuando pues eres directo, eso es. clara, cuando eres clara en las cosas que dices, cuando que igual quieres, no te vas por las ramas, ¿no? Eso es. Dices lo que quieres decir, respetando también a la otra persona y cómo se vaya a sentir la otra persona, pero sin dejar que, así por hacer un mini spoiler, sin dejar que esas posibles consecuencias y demás te impidan a ti defender lo tuyo o decir lo que ibas a decir. Eso bueno, es un poco... Es que es como... Parece muy de sentido común cuando se dice, pero en realidad... Pero es muy difícil, ¿eh? Cuando te pones a ver de qué manera seríamos asertivos, cuál es la forma de ser asertivo y dices, vaya, pues igual... Estoy un poquito lejos. Igual estoy un poco lejos. Claro, al final lo guay de la asertividad es que cuando eres asertivo eres capaz de hacer todo esto que acabas de decir mientras te sientes tranquilo, estás relajado, ¿no? No hay ansiedad, no hay pánico por expresar mi necesidad, ¿no? Que, bueno, que ahora veremos que es una de las consecuencias cuando empezamos a trabajar la asertividad. Claramente, dependiendo del punto de partida en el que estemos, pues son cosas que nos van a pasar, ¿no? Y un punto dentro de esta forma de qué es, ¿no? La asertividad, el punto de elegir de qué manera te comunicas o de qué manera te comportas en ese tipo de circunstancias, porque digamos que no te arrastran tus taritas, por así decirlo, ¿no? O lo que te afecta, la vergüenza, el miedo, el que dirán, el no sé qué, sino que tú eres capaz en ese momento de tener, digamos, la serenidad y la confianza en ti mismo y todo eso que va complementario siempre a esto, todo, claro, de decir, vale, no, yo quiero decir esto y entonces elijo este comportamiento y soy capaz de llevarlo a cabo. Que a mí esto me parece muy potente porque da mucha esperanza. Al final, el entender que la asertividad es una habilidad que yo puedo trabajar y que además
¿no? Como que depende de que yo elija un comportamiento u otro, me da muchísima capacidad de control sobre esta habilidad y hay mucho rango de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir que esta habilidad te da estabilidad? podríamos decirlo, efectivamente. Dios, es que es terrible esto. Bueno, perdón, estoy hoy chistosa. Está chistosa, sí. Y por el contrario, entonces, para definirlo bien, ¿qué es no ser asertivo? ¿Con qué nos vamos a sentir identificados, efectivamente? Que es donde vais a decir, vaya, pues yo estoy ahí. Como punto de partida, identificarnos por en qué defecto de asertividad estamos para acercarnos a la asertividad. Pues no ser asertivo, podemos diferenciar un poco dos posibilidades, vías, ¿no? Sí. O bien que no defiendo mis derechos, mis deseos, mis necesidades por tener en cuenta demasiado los de los demás, o bien que los defiendo tanto que paso por encima, digamos, de lo de los demás. Claro. ¿No? Como que no tengo en cuenta a quién tengo delante y yo voy con lo mío para adelante. Y el fin justifica los medios, básicamente. Efectivamente, allá quien pille por el camino, pues que se aguante. Claro, decíamos antes que la asertividad, alguien asertivo elige su comportamiento, pues alguien no asertivo de alguna forma también lo elige, ¿no? De manera seguramente mucho menos consciente. Pero esto nos lleva un poquito a entender de qué manera nos comunicamos, ¿no? Sí, en la comunicación, claro. que es una de las principales herramientas de interacción social, eso es. Pues es donde más se va a manifestar la asertividad, donde podemos, donde se va a notar, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué se diferencian las diferentes formas de comunicarnos, lo que podríamos llamar estilos de comunicación, en función de si soy o no asertivo, ¿no? Y aquí pues tenemos un triángulo en el que hay pues 3 vértices, como en todos los triángulos. En un punto tendríamos el estilo de comunicación que llamamos pasivo. En otro vértice tendríamos el estilo de comunicación agresivo y en el otro vértice tendríamos el estilo de comunicación asertivo. ¿En qué se caracteriza cada uno de los estilos? Si lo quieres tú hacer el símil con las dos opciones que has dicho, sí, ¿no? En verdad es un poco clasificar lo que acabo de decir, el pasivo o más sumiso, digamos, que pues eso satisface las necesidades de los demás antes que las de sí mismo. Claro. Y entonces las suyas van como en segundo lugar. Si las de los demás están cubiertas, pues entonces ya las suyas entran en juego. Pero sí... O no, ¿eh? Porque no, es alguien que se acostumbra tanto sí. a anteponer siempre a todos que se olvida de que también tiene necesidades. Sí, es como el pasivo top total, de los pasivos, ¿no? Efectivamente. Y... básicamente no defiende sus derechos prácticamente o muy muy poquito, si no nos vamos a un extremo, ¿no? Pues eso lo haces, pero ya cuando, pues bueno, claro. En el último extremo lo digo. Y el agresivo pues sería el contrario, sería el que no tiene en cuenta los derechos ni las necesidades del resto, ataca claro, más, ¿no? Impone lo suyo, busca ser como más... sí, como más categórico, ¿no? Como más, no da opción a que otra persona pueda interferir, ¿no? En este camino. Y pues puedes aprovecharse de las otras personas y demás. Esto parece así como, claro, evidentemente estamos definiendo los extremos. En realidad en la vida, cuando no estamos muy en contacto con nuestras necesidades, por eso decíamos que hace referencia, ¿no? A que las habilidades sociales tienen mucho que ver también con la parte interna. Si yo no estoy muy en contacto con mis necesidades, es muy posible que oscile entre uno de estos dos vértices, ¿no? Entre el pasivo y el agresivo. De hecho, yo creo que si no estáis escuchando... no de forma tan exagerada, esto es la forma más exagerada. Es lo que iba a decir. No quiere decir que si no sois así, pues entonces yo soy súper asertivo o asertiva. No, esto es el extremo como en todo, pero pues... Que oscilamos entre uno y otro, claro. Y el estilo de comunicación pasivo-agresivo, por ejemplo, que se habla... O sea, vamos, yo lo escucho a menudo... tiene que ver con esto, ¿no? Como, vale, no soy uno, no soy otro, pero no tengo herramientas para salirme de ahí y ser asertivo, entonces oscilo, ¿no? También puede ser que en distintas relaciones con distintas personas o en distintos ambientes, pues por cómo tú te sitúes a ti respecto a las otras personas, pues utilices uno, a lo mejor en la familia eres más agresivo la confianza y por cómo te has criado, pero fuera pues igual es más pasivo, justo. Pasivo. O al revés, bueno, cualquier tipo de combinación al final. Con cómo has definido cada estilo de comunicación, por poner ejemplos así como más de la vida, el estilo pasivo-agresivo correspondería a esta gente que tiene mucho miedo a poner sus necesidades por delante. No son conscientes del miedo, pero al final es lo que radica, ¿no? Entonces, vale, yo no te voy a decir lo que necesito,
pero te voy a soltar pullitas, voy a utilizar el chantaje emocional, ¿no? Como todas estas cosas un poquito más agresivas, que tienen lo más voy a que ver con dejar puñales, caer, claro, lo dejo caer, a ver si te tal. hago sentir mal y entonces atiendes mis necesidades, ¿no? Y eso es una herramienta que utilizamos más de lo que deberíamos utilizar. Entonces, bueno, para ir diferenciando y ir ubicando. No quiere decir que seáis, iba a decir, pero seamos también terribles, sino simplemente pues que es algo muy típico. La asertividad perfecta es muy difícil y tampoco es que haya que ser perfectos, pero bueno, está bien, como siempre decimos, conocerse e intentar reconocerse en este tipo de cosas para también saber cuáles son las cosas que necesitas trabajar para acercarte a ese equilibrio que, igual que en todas las cosas, en lo que se va a traducir ser asertivo es en que vas a, como dice la propia, como hemos definido, ¿no? En que vas a poder tener en cuenta y hacer que se tengan en cuenta en un entorno social tus necesidades, tus pensamientos, tus deseos, y también vas a fomentar unas buenas relaciones con esas personas, porque a la vez vas a estar teniendo en cuenta y las otras personas se van a sentir a gusto contigo, y seguras, que es lo seguras contigo, si tú te comunicas de esta manera, probablemente lo que tú digas va a ser acogido de mejor manera que si lo dices de una forma agresiva, el mensaje va a llegar, y entonces es como lo más adaptativo socialmente. Entonces tus relaciones sociales pues pueden mejorar mucho y incluso pueden sanarse a veces donde hay roces y demás, gracias a este tipo de comunicación. Entonces, que muchas veces hay relaciones, ahora lo que acabas de decir, ¿no? Que notamos que no están muy allá, que el clásico, no, es que esto es una relación tóxica. Ya, puede haber 1000 factores, pero que en lo que refiere a los estilos de comunicación, ¿cuántas veces simplemente es porque yo no estoy sabiendo comunicar o estoy comunicando en exceso, ¿no? Estas necesidades o estoy imponiendo? Sí, entonces, bueno, las estoy comunicando de una manera que no llegan porque ponen a la otra persona a la defensiva, y a la vez la otra persona se está poniendo a la defensiva y tampoco me ataca, está escuchando, y, entonces... y bueno, lo que ya conocemos. El día a día. No, bueno. Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer para trabajar esta asertividad? Es súper importante, ya lo decíamos al principio, el autoconocimiento, ¿no? En la medida en que yo conozca mis necesidades, en la medida en que entienda cómo expreso mis emociones, en la medida en que entienda cuáles son mis límites, voy a, por lo menos, ser muy consciente. Ya no hablo de saber expresar, que es como el siguiente paso, pero por lo menos voy a ser muy consciente de cuándo las estoy atendiendo y cuándo no, ¿no? De dónde partes también. Yo creo que es importante saber, por ejemplo, pues saber reconocer pues que yo, cuando algo me afecta sobre este tema, hay un tema, imagínate, del trabajo, pues sé que cuando mi familia me habla de mi trabajo, sé que, por ejemplo, es un tema que, como a lo mejor yo me siento insegura, bla, 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 lo que sea, y tengo ahí una tarita, un dolor por algo, pues sé que en ese tipo de situaciones, por ejemplo, son las que más me cuestan, porque es cuando salto y cuando a lo mejor me desvío completamente, ¿no? Que como cuáles son los desencadenantes de mi comunicación, ya sea pasiva o tal, o ante qué tipo de personas o en qué situaciones, como analizarse. Yo dejo de lado lo mío y me pongo en plan, sí, lo de los demás por delante lo mío. Es muy común, por ejemplo, en los entornos laborales con cargos superiores, ¿no? Con jefes y así, como hacernos más pequeñitos, ¿no? Y hay una parte que es adaptativa, porque bueno, pero luego hay otra parte de no conectar con qué quiero yo y cuáles son mis límites, ¿no? Digo jefes, pero relaciones de poder, al final, sean las que sean, ¿no? En amistades esto también se da a veces. Entonces, ese autoconocimiento, very important. Ahora que acabo de decir esto, acabo de caer en la imagen del triángulo, que es interesante entender que cuando nos relacionamos generalmente tendemos como a complementarnos, ¿no? Entonces, que un agresivo con un otro agresivo regular, porque, bueno, sí, se lanzan los cuchillos, ¿no? Pero que generalmente es el que abusa, el que se va a poder aprovechar de alguien que se quede abusar, pequeñito, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues que no sirva para revisar. En relaciones tóxicas, a ver, puede haber de muchos tipos, ¿no? Pero se suele dar mucho este tipo de patrones. Es como el enganche ahí perfecto, es como yo... Claro, si yo necesito que alguien necesite suponer sus necesidades por encima de las mías para yo atenderlas, ¿no? Claro. Entonces encaja muy bien, y precisamente también como digamos que la debilidad de cada uno la rellena el otro, pues es difícil también romper esos patrones, porque claro, no es que uno sea... Si uno es asertivo y el otro es pasivo, por ejemplo, no se va a fomentar tanto
que ese pasivo siga siendo, sino que va a tender más. Pero cuando ese pasivo se relaciona con un agresivo, se van a realimentar cada uno en su rol y reafirmar en su rol, y por eso también es tan difícil salir, porque te estás dando ahí el uno al otro justo lo que necesita para potenciar esa parte peor. Aquí no voy a entrar mucho porque estoy haciendo un poquito de trampa, pero que si acaso yo en otro episodio hablamos, tiene que ver también con lo que en psicología denominamos el triángulo dramático, que son los 3 roles que nosotros podemos adquirir en relaciones un poquito así reguleras, que son el rol de perseguidor, el rol de víctima y el rol de salvador, ¿no? Entonces el salvador correspondería con este estilo quizá más pasivo, el perseguidor correspondería con este estilo un poco más agresivo, y la víctima oscila un poco, ¿no?, entre las dos. Pero bueno, nada, he hecho trampa. Spoiler alert. Lo comparto por aquí un poquito para por si os suenan estos conceptos, que sepáis que todo esto tiene relación. Y si no suena, no os preocupéis, que haremos otro episodio. Para trabajar la asertividad también, una vez ya vas viendo eso, ¿no?, qué es lo que a ti te falta, digamos, pues algo importante es ir practicando de a poquitos. Tampoco pretender de pronto, voy a ser ya súper asertivo y ya de pronto mañana voy a conseguir decirle a mi madre esto que me molesta tanto de una forma súper tal, y también tu entorno se tiene que ir acostumbrando a ese cambio. Sí. Pero es mejor intentar empezar en entornos pues más seguros, y a lo mejor si tú tienes de un 0 a un 100% de pasividad, digamos, en tu forma de comunicarte, por ejemplo, pues si con tu familia detectas que llegas a un 100% y que te pones totalmente más en el extremo, pero con cierta amiga a veces te pasa un poquito, pues empieza por ahí. Claro. Va a ser mucho más fácil, vas a ver cómo te sientes, vas a reforzar esa forma de comunicarte, y de ahí pues lo puedes ir llevando a los entornos en que sea más difícil. Eso es, para todo lo que sea implementar cambios, en realidad lo conveniente es hacerlo en sitios donde sepamos que la consecuencia no va a ser mala. O sea, que yo me puedo probar con una amiga, que a lo mejor como mucho mi amiga, si me sale mal, se puede mosquear, pero no hay un riesgo de perder esa amistad, no hay un drama, ¿no?, detrás de cualquier intento. Y luego, por supuestísimo, viene aquí el consejo de raras y normales, en un momento en el que te veas muy limitada y que veas que tu vida verdaderamente tiene dificultades por tus estilos de comunicación, porque no te encaja, porque o recibes mucho de todos estos chantajes y todas estas cosas, bueno, pues ir a terapia y revisar todos los conflictos que pueden estar ocurriendo por los cuales tú no estás pudiendo comunicarte de la manera adecuada, ¿no? Claramente en terapia el análisis y el trabajo que vamos a hacer va a ser muchísimo más profundo, pero en el ahora, para los que nos estéis escuchando, o para nuestro día a día, o sin necesidad de acudir al psicólogo mañana, sí que hay algunas pautas que podemos tener en cuenta para por lo menos revisar de qué manera lo estamos haciendo o implementar estos pequeños cambios de los que estamos hablando, ¿no? Sí, y para que se entienda mejor, yo creo que quede más claro en la práctica qué significa, porque es muy bonito decir que defiendo mis derechos, pero ¿de qué manera, ¿cómo hablo? ¿Cuáles son las palabras? Entonces, vamos a deciros algunas. Lo primero es describir los hechos de forma concreta y ser lo más objetivos posibles en el momento, pues eso, de expresar ese deseo, ese mensaje, intentar no caer en subjetividades, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy discutiendo contigo y digo, o las generalizaciones, por ejemplo, ¿no? Es que siempre me dices lo que sea, pues es mejor, ¿no? Es que si la discusión viene de una cosa que me ha dicho ese día, ¿no? Pues es que cuando me has dicho esto, en este momento, y a lo mejor sí que en ese caso puedes mencionar, y ya me lo has dicho otras veces. Eso es. Como es algo objetivo, me lo has dicho otras veces, pero no siempre, porque no siempre te lo dice. Sí. Entonces, de esa manera, pues también es como más irrebatible, iba a decir, ¿no? Es que estás hablando de un hecho concreto, que no es que me parece fatal que me digas no sé qué. No, es que cuando me dices esto, yo me siento mal, o eso me hace sentir de esta manera. Eso es. Esto nos lleva a lo siguiente, ¿no? Que una vez yo he cogido el hecho concreto, otro punto importante es hablar desde mí, desde cómo yo me siento, desde lo que a mí me genera lo que está pasando, ¿no? En lugar de poner el juicio en ti, en lugar de acusarte a ti de ser el culpable de cómo yo me siento,
o de lo que genera la situación, ¿no? El atender a lo que a mí me está despertando. Siguiendo el ejemplo que has dicho tú, Clara, en una discusión, por ejemplo, es que eres un egoísta porque siempre estás diciendo que lo que a ti te conviene, ¿no? Eso es como lo antiasertivo totalmente. Asertivo sería, yo me siento triste en el momento en el que esto pasa, me genera ansiedad las cosas que tienen que ver con esto que tú haces, ¿no? Sí, es al final si yo empiezo a... Primero, que ya es una opinión, es una opinión que puede tener su fundamento. Puedo pensar realmente que eres un imbécil por hacer esto, pero si lo que yo quiero es que esa comunicación sea efectiva y que el mensaje que la otra persona reciba es lo que está pasando, si lo que la otra persona recibe es que yo le digo que es un imbécil, pues es muy probable que no... Que se sienta atacado, que se sienta atacado y ya todo lo demás no vaya a llegar a buen puerto. Entonces ahí es donde hablamos de este equilibrio entre defender lo que tú quieres y a lo mejor lo que tú piensas realmente es que es un imbécil. Y no es, pero no hay que transmitirlo. Claro, no quiere decir que tu opinión de que sea un imbécil no tenga ningún valor o sea absurda y no la tengas que tener, sino que bueno, que de cara a transmitir ese mensaje, pues igual no es lo mejor empezar por ahí. Claro. Y es mejor... decir directamente lo que quieres, porque es la manera de que eso se tenga en cuenta, básicamente. Claro, si pensamos en este triángulo que hemos pensado antes, de el asertivo, el pasivo y el agresivo, la idea es comunicar de tal manera que la persona que recibe el mensaje no se vaya a colocar en ninguno de los otros dos puntos. Si yo le llamo imbécil, lo que va a hacer es hacerse agresivo, porque se va a poner a la defensiva. Y aunque parezca, porque yo sé que puede parecer, a mí a veces me parece, ¿no? Es que entonces voy a maquillar lo que pienso, lo que siento. No. Y no es eso para nada. Es decirlo al final esto es un beneficio para ti, porque eres tú el primer interesado en que esa conversación salga bien. Entonces, sí, es por un lado, no lo estoy diciendo de una manera... No me estoy enfadando y... No, bueno, me estoy enfadando, pero lo estoy transmitiendo desde otro lado. Claro, pero al final lo que estoy haciendo es un beneficio para mí, entonces... Aunque igual pueda dar un poco de rabia a veces, decir, es que lo que quiero decir es insultar y decir todo lo que tal, pues por el enfado del momento, pues claro, realmente hay que pensar que el objetivo de esto es para ti, no es para suavizar simplemente, ay, no, que no le voy a decir esto. No, eso sería de hecho la parte pasiva, o sea... Maquillarlo demasiado sería no estoy atendiendo a mis necesidades, no estoy atendiendo lo que quiero, lo que estoy es sobreprotegiendo a que la persona no se vaya a sentir mal. Tenemos que entender que ser asertivo no es igual a no generar malestar, en el contrario, es hacerme cargo de lo mío y que la otra persona de delante se haga cargo de lo suyo, ¿no? Por ejemplo, una forma a nivel pasivo, si yo digo, si a ti te parece bien esto, pues a mí... estaría bien que pasara esto, pero si tú quieres, como poner todo el rato esa... Sí, el escudo, sí, ¿no? Claro. No escudo... te vayas tú a sentir mal con lo que yo te estoy diciendo. Y estamos también dejando de hablar de nosotros. Estamos poniendo en si a ti te parece bien, si tú tal, como tú lo veas, tal, en vez de directamente decir, oye, yo quiero esto. Claro. Es entender que va a haber veces... cuando tengamos que comunicar, que es generalmente cuando más tenemos que usar la asertividad, que es ante circunstancias un poquito desagradables, que la persona que tenemos delante se va a sentir mal por las cosas que le planteemos y que eso no es responsabilidad nuestra. Me refiero, yo siempre lo digo, ¿no? Que yo tengo una pelota con pinchos y lo que es mi responsabilidad es la manera en la que te la estoy pasando. No es la pelota con pinchos. Entonces yo te tengo que dar esa pelota con pinchos porque es algo desagradable que tú has hecho, o es algo malo, o es algo inapropiado. Yo puedo elegir si te la tiro a la cara y te la clavo en la cara, o decidir si te la paso con cariño y con mimo para que la pelota con pinchos ya la tengas tú y te hagas tú responsable de ello, ¿no? Para mí eso es como una metáfora bastante buena de lo que es la asertividad. Esto nos lleva al siguiente punto, que lo has dicho tú antes muy bien, ¿no? Si yo te protejo todo el rato para que no te sientas mal, yo no estoy siendo concreta con mi solicitud en el mensaje. Yo no te estoy diciendo, oye, es que imaginaos que lo que yo quiero transmitir es no quiero que me digas esto, que me hables así porque me hace sentir mal. Si yo te digo, bueno, verás, es que pasa que a veces... Bueno, pero que no te preocupes, es solo que a veces yo me... Bueno, que es que según cómo tú me hables, ¿no? Como que si le doy tantas vueltas, me voy tanto por la tangente, al final no llega claro el mensaje. Y luego encima me siento mal porque la persona sigue haciéndolo y es que puede pasar, y pasa muchas veces, que es que la persona no se ha enterado de nada.
y que incluso te frustra más porque tú tienes la sensación de que sí que lo De que lo has has dicho transmitido, y has eso pasado es. por ese mal trago, digamos, de sacar ese tema y realmente ha sido un poco en vano porque pues Eso ha es. llegado un 0,1% de tu mensaje. Eso es. Y también ya como estamos yendo un poco, ¿no? Ujú. Ahora hacemos un resumencillo porque es Ujú. como la estructura de todo un Eso es. mensaje y lo último serían las consecuencias, ¿no? De qué va a ocurrir cuando se haga o no se haga lo que estamos demandando o pidiendo. Eso es. Que no quiere decir que esto sea una amenaza de muerte, es como no, No, para me nada. traigas Claro, un vaso de agua, Teresa, claro. te Te voy a mato. tirar por la ventana. No, Pues, no, no. claro, no es a modo de amenaza, sino de dejar saber también, aparte de todo esto de las palabras como tal, pues el tono y todo eso Claro, también influye. influye muchísimo. No, pero por ejemplo, si yo te quiero hacer saber que a mí como tú me estás hablando me duele, yo te puedo decir, si me hablaras de otra manera o si porfa puedes intentar en estos momentos que yo me siento así, comunicar de otra manera, yo me voy a sentir mucho más tranquila, seguramente te pueda comunicar mejor. Eso es una consecuencia. Es, si haces esto que yo te estoy pidiendo, yo voy a hacer esto otro. Incluso De la a misma veces- forma que... Perdón. que si por el contrario, y cuando no lo hagas, entiende que quizá yo pues me ponga más hostil, me ponga más nerviosa y quizá no lleguemos a un resultado óptimo, ¿no? Incluso a veces estaba pensando que también empezar desde ahí, si es una situación bastante tensa, bastante complicada, también puede ayudar. Esto ya es como cuando ya vamos a que es incluso resolución de conflictos, este tipo de situaciones, el también reconocer, cuando tú empiezas de alguna manera reconociendo, oye, yo sé que yo me enfado mucho y reacciono muy mal Eso cuando es. pasan estas cosas. Quería decirte que hay una parte que pues En mí será de que- mi enfado, porque verdaderamente me enfada, pero cuando lo que tú me has dicho me lo dices de esta manera, Eso es. provoca una reacción mucho más grande. Si tú me dijeras esto de una manera más tranquila o me explicaras en concreto qué es lo que yo he hecho mal o qué es lo que es. sea, a mí me es más fácil interiorizarlo y procesarlo de una manera relajada y no gritarte cuando me lo has dicho y aceptar y demás, porque yo soy consciente de que yo pues por mis cosas Claro. me pongo muy a la defensiva cuando me hablas así. Sí, por esto es un ejemplo. ejemplo perfecto, ¿no? De, bueno, empezar el mensaje por Gracias. donde... Sí, es que es el claro ejemplo de lo que sería un mensaje asertivo al final, ¿no? Y es decidir si empiezo por enseñarte las consecuencias o empiezo por tal. Lo importantísimo aquí, si os fijáis en el ejemplo que ha puesto Clara, es que empieza responsabilizándose de su respuesta. Yo sé que esto me pasa. Vamos a ver por qué, ¿no? Y te voy a proponer ideas y alternativas para que esto no suceda. Lo ideal de la asertividad para mí es el resumen clarísimo es esto, ¿no? Yo me hago responsable de lo mío y tú eres responsable de lo tuyo, ¿no? Entonces, bueno, decías, ¿no? Vamos a hacer como un resumen. Sí, un resumencillo de estas partes que sería describir las cosas de forma concreta. Vale, que siguiendo la metáfora de la bola con pinchos, ¿no? Mi bola con pinchos sería, por ejemplo, te has olvidado de mi cumpleaños. Dios me libre. No. Es broma, es broma. ¿Vale? Y hablar, la forma de transmitirlo, hablar desde nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, desde nosotros mismos. Vale, entonces, eso a mí me hace estar triste y me ha enfadado. Pedir de forma concreta y operativa lo que queremos que haga esa otra persona. Me gustaría que fueras consciente de que esto me ha puesto triste, que entendieras por qué estoy siendo a lo mejor un poco más arisca contigo o por qué necesito tomar distancia. Y especificar las consecuencias. Me gustaría, por ejemplo, que me hubieras pedido perdón o que fueras consciente, esto iría en el punto anterior, para yo entonces poderme sentir más aliviada, poder conectar contigo y en caso de que no lo hagas, entiende que igual necesito alejarme un poquito porque me ha dolido mucho esto. ¿No? Hemos puesto este ejemplo, pueden ser 1000 respuestas. Sí, pero por poner un ejemplo no muy dramático. Claro. A ver, espero que Teresa no me deje de hablar si un día me olvido, aunque bueno, ya veremos. De su cumpleaños. Y bueno, con todo esto es un poco el resumen de todos los aspectos que podemos hablar de la asertividad. Es algo, como decimos, lo principal es que es algo beneficioso para nosotros, para nuestra salud mental, para nuestras relaciones sí, sobre todo personales eso. de cualquier tipo y para nuestra eso, tranquilidad. Sí. Pues va a darnos por consecuencia disfrutar, ser más felices, estar más tranquilos, estar en paz y sentir, pues, y también mejorar nuestra autoestima, sentir
Que somos capaces de relacionarnos y de desenvolvernos uh-huh. en el entorno sin grandes consecuencias negativas. Uh-huh. Hay una cosa que bueno, no la hemos dicho y tal, pero dentro de la asertividad hay como diferentes derechos asertivos, ¿no? Y a mí hay uno que me gusta mucho, que es el último, que es tengo derecho a no ser asertivo, ¿no? Como forma de entender que esto está genial, que es una habilidad social, pero que puede haber momentos en la vida donde no seamos asertivos y que tampoco nos debemos castigar por ello, ¿no? Uh-huh. Claro, esto es un ideal uh-huh. y... Es un objetivo. Sí, un objetivo. Uh-huh. Pero bueno, como todos los objetivos, yo creo que una cosa bonita es que si empiezas a hacerlos hoy, pues ya es un éxito, ¿no? Claro, que si ayer no fui asertiva y se me fue tal, pues bueno, no pasa nada, no lo fui y ya está. Yo sigo sabiendo que quiero intentar serlo, eso pues es. Hoy, si lo soy hoy, pues ya está. Ya hoy, que es lo que soy, no soy el pasado ni el futuro, hoy lo he sido, pues genial. Pues ese ya es el éxito y no pasa nada. Y nada, pues esto era un poquito así de la asertividad, las pinceladas... Así que pues os animamos a ser asertivos. Pues eso, a analizaros, ver un poco dónde estáis, qué es lo que os puede venir bien trabajar y si os interesa más en profundidad, pues hay un montón de recursos, pues, los derechos asertivos que mencionaba Teresa, que igual ayudan a visualizar más de forma concreta en qué se traduce. En qué se puede traducir y qué cosas puedes aplicar para hacerlo en distintas situaciones y bueno, pues hay un montón de cositas y pues si surge, la terapia pues, siempre, efectivamente. Sí. Y nada. Se puede profundizar sí. Y pues con esto nos vemos en el próximo episodio. Os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Raras y Normales. Y que en YouTube también tenemos los vídeos de los episodios y que próximamente, tempranito, habrá nuevo contenido. Hasta el próximo ¿Quién episodio. sabe si hablaremos de los derechos asertivos? Solo habrá una forma de descubrirlo, que es entrando a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y bueno, también deciros que si tenéis alguna sugerencia, comentario, pregunta, duda sobre la asertividad o cualquiera de los otros episodios del podcast, pues podéis dejarlo a través de nuestras redes, en la plataforma en la que escuchéis si es que lo permite. Por ejemplo, en iVoox podéis dejar un comentario y también aprovechamos para, igual que os pedimos que nos suscribáis, que estos tipos de comentarios, aunque sea solo para decirnos vuestra opinión, pues que sean asertivos. Que sean asertivos y que nos encantará leeros y saber un poquito. Muchas gracias. Eso es. Y nada, pues hasta el siguiente episodio. Chao. Adiós.